Mi prometida desapareció la noche antes de nuestra boda y descubrí por qué. Todavía me cuesta creer que esa frase describa mi vida. Durante mucho tiempo pensé que las historias así solo ocurrían en películas. Historias donde alguien desaparece sin dejar rastro. Historias donde una persona en la que confías rompe tu mundo en cuestión de horas. Historias que escuchas desde lejos y piensas: eso jamás podría pasarme a mí. Yo también lo creía. Hasta aquella noche. Mi nombre es Andrés. Tengo 31 años. Y hasta hace unos meses estaba convencido de que estaba viviendo el mejor momento de mi vida. Después de 4 años de relación finalmente iba a casarme con Sofía. La mujer que creía que era el amor de mi vida. Nos habíamos conocido en una reunión organizada por unos amigos en común. Desde el primer momento hubo una conexión especial. Sofía tenía una personalidad imposible de ignorar. Era divertida, inteligente, y tenía la capacidad de hacer que cualquier lugar pareciera más alegre simplemente estando ahí. Nuestra relación avanzó rápido. Nos fuimos a vivir juntos. Construimos planes. Hablamos sobre hijos. Sobre viajes. Sobre el futuro. Y durante años jamás dudé de que terminaríamos casándonos. Por eso, cuando finalmente llegó el momento de la propuesta, sentí que todo estaba encajando perfectamente. Ella aceptó. Lloró. Yo también. Y durante más de un año organizamos cada detalle de la boda. Elegimos el lugar. La decoración. La música. La comida. Todo. Recuerdo que los días previos a la ceremonia fueron un caos. Familiares llamando constantemente. Proveedores cancelando cosas a último momento. Invitados cambiando planes. Era agotador. Pero también emocionante. Porque después de tanto tiempo por fin estaba ocurriendo. La noche anterior a la boda decidimos hacer algo sencillo. Cenar juntos. Hablar un poco. Y descansar. Al día siguiente nuestras vidas cambiarían para siempre. Al menos eso creía. Recuerdo perfectamente aquella noche. Porque fue la última vez que vi a Sofía. Cenamos. Reímos. Hablamos sobre la ceremonia. Incluso discutimos sobre quién lloraría primero durante los votos. Todo parecía normal. Completamente normal. No hubo discusiones. No hubo señales. No hubo advertencias. Nada. Si alguien me hubiera mostrado una fotografía de nosotros esa noche, habría jurado que éramos una pareja feliz. Y tal vez eso es lo que más me atormenta. Porque no vi venir absolutamente nada. Cuando terminamos de cenar, Sofía me dijo que necesitaba salir un momento. Algo relacionado con una amiga que estaba ayudándola con algunos detalles de la boda. No me preocupé. ¿Por qué lo haría? La boda era al día siguiente. Había demasiadas cosas pendientes. Demasiadas personas involucradas. Demasiados imprevistos. La besé. Le dije que no tardara mucho. Y la vi salir por la puerta. Pensé que regresaría en 1 hora. Tal vez 2. Nunca imaginé que esa sería la última vez que la vería antes de que mi vida se derrumbara por completo. Porque las horas comenzaron a pasar. Y Sofía nunca regresó. Al principio no me preocupé. Ni siquiera un poco. Sofía me había dicho que iba a resolver algunos detalles relacionados con la boda. Y siendo sinceros, durante los últimos meses habíamos vivido rodeados de imprevistos. Una llamada más. Una reunión más. Un problema más. Nada fuera de lo normal. Las primeras 2 horas pasaron rápido. Aproveché para revisar algunas cosas pendientes. Respondí mensajes de familiares. Confirmé algunos detalles con el salón. Incluso preparé la ropa que iba a usar al día siguiente. Todo parecía estar bajo control. Hasta que miré la hora. Eran casi las 11 de la noche. Y Sofía todavía no había regresado. Decidí llamarla. Sonó varias veces. Pero nadie respondió. No me alarmé. Probablemente estaba conduciendo. O hablando con alguien. Así que esperé unos minutos y volví a intentarlo. Esta vez la llamada fue directamente al buzón de voz. Fruncí el ceño. Eso sí me pareció extraño. Sofía siempre respondía. Siempre. Incluso cuando estaba ocupada enviaba algún mensaje explicando por qué no podía hablar. Pero aquella noche no llegó ningún mensaje. Ninguna llamada. Nada. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos comencé a sentir una incomodidad difícil de explicar. Algo no encajaba. Tomé el teléfono nuevamente. Llamé a una de sus amigas más cercanas. No contestó.
Llamé a otra. Tampoco. Finalmente una tercera amiga respondió. ¿Sofía está contigo? Pregunté. Hubo un breve silencio. No. Pensé que estaba contigo. Aquella respuesta me hizo sentir un escalofrío. Porque por primera vez apareció una posibilidad que no había considerado. Tal vez Sofía no estaba donde decía estar. Intenté no sacar conclusiones. Todavía era demasiado pronto. Pero la sensación de inquietud seguía creciendo. La medianoche llegó. Y con ella apareció algo que jamás había sentido antes. Miedo. La boda era en menos de 12 horas. Familiares habían viajado desde otras ciudades. Algunos incluso desde otros países. Todo estaba listo. Todo. Y la persona más importante de la ceremonia había desaparecido. Volví a llamarla. Una vez. 2 veces. 10 veces. Nada. Era como si el teléfono hubiera dejado de existir. Recuerdo caminar de un lado a otro por la sala. Mirando constantemente la puerta principal. Esperando escuchar las llaves. Esperando verla entrar sonriendo. Esperando escuchar una explicación absurda que me hiciera sentir ridículo por preocuparme tanto. Pero la puerta nunca se abrió. Y la explicación nunca llegó. A las 2 de la madrugada ya había llamado a prácticamente todos los amigos cercanos de Sofía. Nadie sabía dónde estaba. Nadie la había visto. Nadie había hablado con ella. Era como si se hubiera evaporado. Y entonces ocurrió algo que hizo que mi preocupación se transformara en auténtico pánico. Recibí una llamada. Era la madre de Sofía. Contesté de inmediato. Andrés, ¿está Sofía contigo? Sentí que el corazón me daba un vuelco. No. Pensé que estaba contigo. Del otro lado se hizo un silencio que todavía recuerdo. Un silencio pesado. Inquietante. Finalmente su madre habló. Y lo que dijo hizo que un nudo se formara en mi estómago. Andrés, tampoco responde mis llamadas. Por primera vez comprendí que aquello no era normal. No era un retraso. No era un malentendido. No era un simple problema de organización. Algo estaba ocurriendo. Y no tenía idea de qué era. Aquella noche prácticamente no dormí. Permanecí sentado en la sala mirando mi teléfono. Esperando una llamada. Esperando un mensaje. Esperando cualquier señal. Pero nada llegó. Y cuando salió el sol, me encontré enfrentando una realidad que jamás imaginé vivir. Era el día de mi boda. Y nadie sabía dónde estaba mi prometida. Las horas siguientes fueron una completa pesadilla. Nunca imaginé que el día que debía ser el más feliz de mi vida comenzaría de esa manera. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes. Llamadas. Familiares. Amigos. Personas preguntando si todo estaba listo para la ceremonia. Y yo no sabía qué responder. Porque la verdad era absurda. La verdad era que mi prometida había desaparecido. Y nadie sabía dónde estaba. Intenté mantener la calma. Me repetía constantemente que tenía que existir una explicación lógica. Quizás había tenido un accidente. Quizás su teléfono se había quedado sin batería. Quizás estaba atravesando algún problema que todavía desconocía. Cualquier explicación parecía mejor que la incertidumbre. A las 8 de la mañana fui hasta el apartamento de una de sus mejores amigas. Pensé que tal vez Sofía había pasado la noche allí. Quizás necesitaba despejarse. Quizás había tenido una crisis nerviosa por la boda. Pero cuando su amiga abrió la puerta, su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella tampoco tenía idea de dónde estaba. Y entonces ocurrió algo extraño. Mientras hablábamos, recordó algo. Ahora que lo pienso, Sofía estuvo rara estas últimas semanas. Aquella frase llamó inmediatamente mi atención. ¿Rara cómo? La amiga dudó unos segundos. Como si estuviera intentando decidir si debía decirme algo o no. No sé, distante. Pensativa. A veces parecía preocupada. Pero cuando le preguntábamos qué le ocurría siempre cambiaba de tema. Sentí un vacío en el estómago. Porque era la primera vez que escuchaba algo así. Conmigo nunca había mencionado ningún problema. Nunca. O al menos eso creía. Regresé a casa todavía más confundido. Y fue ahí cuando encontré algo que había pasado por alto. El portátil de Sofía seguía sobre el escritorio. Normalmente lo llevaba consigo a todas partes. Especialmente cuando tenía trabajo pendiente. Pero aquella vez estaba ahí. Abierto. Como si hubiera salido con prisa. Me senté frente a la pantalla. Al principio no pretendía revisar nada.
Simplemente quería encontrar alguna pista. Cualquier cosa que pudiera ayudarme a localizarla. Pero mientras observaba el escritorio vi algo extraño. Una carpeta. No tenía nombre. Solo una fecha. Y curiosamente era una fecha reciente. Muy reciente. Algo me dijo que debía abrirla. Y ojalá hubiera ignorado esa sensación. Porque dentro encontré decenas de documentos. Reservas. Correos electrónicos. Capturas de pantalla. Y algo más. Billetes de avión. Sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse. Leí una vez. Luego otra. Y una tercera. Intentando convencerme de que estaba entendiendo mal. Pero no. Los billetes eran reales. Habían sido comprados hacía más de 2 semanas. Y estaban a nombre de Sofía. Lo peor era la fecha. La salida estaba programada exactamente para la noche anterior a nuestra boda. La misma noche en que desapareció. Me quedé completamente inmóvil. Porque de repente una posibilidad horrible apareció en mi mente. ¿Y si Sofía no había desaparecido? ¿Y si se había marchado voluntariamente? No quería creerlo. Me negaba a creerlo. Después de todo, llevábamos 4 años juntos. Habíamos organizado una boda. Habíamos construido una vida. Nada de eso tenía sentido. Pero cuanto más observaba aquellos documentos, más difícil era ignorar la realidad. Y entonces encontré un correo electrónico que terminó de destruir la poca tranquilidad que me quedaba. Era un mensaje enviado apenas 3 días antes. Y estaba dirigido a alguien cuyo nombre jamás había escuchado. Un hombre llamado Daniel. En el asunto solo había una frase. Todo está listo. Y en ese instante comprendí que estaba a punto de descubrir que la desaparición de Sofía era mucho más complicada de lo que había imaginado. Durante varios segundos me quedé mirando la pantalla sin moverme. Todo está listo. 3 palabras. Nada más. Pero por alguna razón sentí que acababan de destruir todo lo que creía saber. Leí el correo una vez. Luego otra. Y otra más. Esperando encontrar algún contexto que explicara quién era Daniel. Pero no había nada. Ninguna explicación. Ningún detalle. Solo aquella frase. Y una fecha. La fecha era de apenas 3 días antes de la boda. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Quién era Daniel? ¿Por qué Sofía le escribía? ¿Y qué era exactamente lo que estaba listo? Seguí revisando los correos. Y poco a poco comenzaron a aparecer más mensajes. La mayoría habían sido eliminados. Pero algunos seguían ahí. Y cada uno me hacía sentir peor. No eran mensajes románticos. No eran mensajes de una aventura. Eran mensajes sobre planes. Sobre fechas. Sobre dinero. Sobre documentos. Como si estuvieran organizando algo importante. Algo que llevaba tiempo preparándose. Y entonces encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera. Un archivo adjunto. Era una reserva de hotel. La misma noche en la que Sofía desapareció. Pero eso no era lo extraño. Lo extraño era que la reserva estaba hecha para 2 personas. Sofía. Y Daniel. Sentí que el estómago se me hundía. Por primera vez comencé a considerar algo que no quería aceptar. Tal vez la mujer con la que iba a casarme no había desaparecido. Tal vez había escapado. Pero todavía había algo que no encajaba. Porque si realmente quería huir, ¿por qué esperar hasta la noche anterior a la boda? ¿Por qué organizar todo durante más de 1 año? ¿Por qué seguir adelante con los preparativos hasta el último momento? Nada tenía sentido. Y cuanto más investigaba, más preguntas aparecían. Fue entonces cuando decidí hacer algo que jamás pensé que tendría que hacer. Busqué a Daniel. El nombre aparecía en varios documentos. En correos. En reservas. Incluso en algunos archivos guardados en el portátil. Y después de casi 1 hora encontré algo. Un perfil en redes sociales. Abrí la página. Y sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Porque conocía a Daniel. Lo conocía muy bien. No era un desconocido. No era un compañero de trabajo. No era alguien que hubiera aparecido recientemente en la vida de Sofía. Daniel era una de las personas que estaría sentada en primera fila durante nuestra boda. Daniel era mi amigo. Uno de mis mejores amigos. Recuerdo quedarme completamente inmóvil. Mirando la pantalla. Esperando haber entendido mal. Esperando que existiera otro Daniel. Esperando que fuera una coincidencia. Pero no lo era. Las fotografías estaban ahí. Los mensajes estaban ahí. Y las fechas coincidían perfectamente.
Todo comenzó a encajar de una forma horrible. Las salidas inesperadas de Sofía. Las reuniones de última hora. Las excusas. Todo. Y por primera vez sentí algo diferente al miedo. Sentí rabia. Una rabia tan intensa que apenas podía respirar. Porque si estaba entendiendo correctamente lo que ocurría, no solo había perdido a mi prometida, también había perdido a una de las personas en las que más confiaba. Sin embargo, lo peor todavía estaba por llegar. Porque mientras seguía revisando los archivos encontré una conversación que reveló algo mucho más grave. Algo que explicaba por qué Sofía había esperado hasta el último momento para desaparecer. Y cuando leí aquellas palabras comprendí que toda la boda había sido parte de un plan. Mis manos temblaban mientras abría aquella conversación. A esas alturas ya no sabía qué esperaba encontrar. Quizás una explicación. Quizás una mentira más. Quizás algo que me demostrara que todo aquello era un enorme malentendido. Pero no encontré ninguna de esas cosas. Encontré algo mucho peor. Los mensajes más recientes eran breves. Directos. Como si ambos estuvieran intentando ser cuidadosos. Como si supieran que corrían un riesgo. Pero mientras seguía leyendo, una conversación en particular llamó mi atención. Había ocurrido apenas una semana antes de la boda. Daniel escribió: ¿Estás segura de que quieres hacerlo así? Sofía respondió: Es la única manera. Mi corazón comenzó a acelerarse. Seguí leyendo. Podrías decírselo antes. No puedo. Le vas a destrozar la vida. Pasaron varios minutos antes de que Sofía respondiera. Y cuando lo hizo, sentí que algo dentro de mí se rompía. Ya tomé una decisión hace mucho tiempo. Me quedé mirando aquellas palabras. Una y otra vez. Porque en ese momento entendí algo. Sofía no estaba confundida. No estaba dudando. No estaba atravesando una crisis emocional de último minuto. Había tomado la decisión de abandonarme mucho antes. Muchísimo antes. Y aún así había continuado organizando la boda. Había seguido eligiendo flores. Había seguido enviando invitaciones. Había seguido sonriendo frente a mi familia. Había seguido hablando sobre nuestro futuro. Como si nada estuviera ocurriendo. Continué leyendo. Y entonces encontré el mensaje que terminó de explicar todo. Daniel escribió: ¿Y el dinero? Sentí un escalofrío. Sofía respondió: Ya está todo listo. Después de la boda podremos usarlo. Me quedé inmóvil. No entendía. ¿Qué dinero? ¿De qué estaban hablando? Seguí buscando. Y finalmente encontré la respuesta. Durante meses habíamos estado recibiendo regalos anticipados para la boda. Transferencias. Aportes familiares. Dinero que pensábamos utilizar para nuestra luna de miel y para algunos proyectos futuros. Miles de dólares. Miles. Y poco a poco empecé a comprender algo horrible. Sofía había planeado desaparecer justo antes de la ceremonia. Pero no antes de recibir todos los regalos. No antes de reunir todo el dinero. No antes de tener asegurado el inicio de su nueva vida. Sentí náuseas. Porque aquello iba mucho más allá de una traición amorosa. Aquello era una traición calculada. Fría. Planeada durante meses. Y cuanto más avanzaba, más evidente se volvía. La boda nunca había sido el objetivo. La boda había sido una herramienta. Una forma de conseguir tiempo. Una forma de conseguir recursos. Una forma de evitar sospechas. Recuerdo quedarme sentado durante varios minutos sin moverme. Intentando procesar lo que acababa de descubrir. La mujer que amaba. La mujer con la que pensaba pasar el resto de mi vida. Había estado construyendo una salida mientras yo construía un futuro. Y aún así había algo que seguía sin encajar. Porque si todo estaba planeado, ¿por qué no había aparecido ni una sola vez desde que desapareció? ¿Por qué ni siquiera había enviado un mensaje? ¿Por qué cortar toda comunicación de forma tan repentina? Y fue entonces cuando vi algo que había pasado por alto. Una reserva de vuelo. No era para el día siguiente. No era para la semana siguiente. Era para esa misma madrugada. Horas después de abandonar nuestro apartamento. Con destino a otro país. Y cuando vi el lugar al que se dirigían, comprendí que probablemente jamás había tenido intención de volver. Jamás. Y por primera vez desde que todo comenzó, dejé de preguntarme dónde estaba Sofía. Porque ya sabía la respuesta. La verdadera pregunta ahora era otra. ¿Cómo iba a enfrentar una traición tan grande de dos personas que habían formado parte de mi vida durante años?
Las siguientes horas fueron un completo desastre. Mientras los invitados comenzaban a llegar al lugar de la ceremonia, yo permanecía sentado en silencio frente al portátil, observando una realidad que todavía me costaba aceptar. Mi prometida había desaparecido. Uno de mis mejores amigos estaba involucrado. Y ambos llevaban meses preparando todo a mis espaldas. Cada vez que pensaba en ello sentía una mezcla de rabia y humillación difícil de describir. Pero por encima de todo había una pregunta que seguía persiguiéndome. ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente terminar la relación? ¿Por qué organizar una boda completa? ¿Por qué permitir que nuestras familias gastaran dinero? ¿Por qué dejar que cientos de personas viajaran para asistir? Nada tenía sentido. Y necesitaba respuestas. Fue entonces cuando tomé una decisión. Iba a llamar a Daniel. No para gritarle. No para amenazarlo. Simplemente quería escuchar su voz. Quería saber si sería capaz de mentirme. Marqué su número. El teléfono sonó varias veces. Y para mi sorpresa respondió. ¿Andrés? Escuchar su voz hizo que la sangre me hirviera. Durante años habíamos sido amigos. Habíamos viajado juntos. Habíamos celebrado cumpleaños. Incluso estuvo presente el día que le pedí matrimonio a Sofía. Y ahora sabía que llevaba meses traicionándome. Necesito hablar contigo. Hubo un silencio. Un silencio largo. Incómodo. Y en ese instante comprendí algo. Él sabía exactamente por qué estaba llamando. ¿Andrés? No es lo que parece. Aquella frase me hizo reír. Una risa amarga. Vacía. Entonces explícame qué parece. Del otro lado volvió a hacerse silencio. Y esa fue toda la respuesta que necesitaba. Porque las personas inocentes explican. Las culpables callan. Finalmente Daniel habló. Y lo que dijo terminó de destruir cualquier esperanza que aún conservaba. Nunca planeamos que las cosas llegaran tan lejos. Cerré los ojos. Porque esa frase confirmaba absolutamente todo. No había dudas. No había confusión. No había malentendidos. Era real. Todo era real. ¿Dónde está Sofía? Pregunté. Daniel tardó varios segundos en responder. No puedo decirte eso. Sentí una rabia tan intensa que tuve que apretar los puños para no perder el control. Después de todo este tiempo, ¿eso es lo único que tienes para decir? Daniel suspiró. Y entonces dijo algo que jamás olvidaré. Lo siento. Lo siento. 2 palabras. 2 simples palabras después de destruir años de amistad. Después de destruir mi matrimonio antes incluso de que comenzara. Después de meses de mentiras. Y en ese momento comprendí que jamás obtendría las respuestas que estaba buscando. Porque las personas que hacen algo así no suelen tener explicaciones satisfactorias. Solo decisiones. Decisiones egoístas. Decisiones que cambian vidas. Y ellos ya habían tomado las suyas. Colgué. Sin decir nada más. Y por primera vez desde que todo comenzó sentí una extraña calma. No porque el dolor hubiera desaparecido. No porque la traición fuera menos grave. Sino porque finalmente entendí algo. La historia había terminado. Ya no quedaba nada por descubrir. Sofía había elegido. Daniel también. Y ahora me tocaba elegir a mí. Elegir qué hacer con los pedazos de una vida que acababa de romperse. Elegir cómo seguir adelante. Elegir si iba a permitir que aquella traición definiera el resto de mi existencia. Y mientras observaba los preparativos de una boda que nunca iba a celebrarse, tomé una decisión. No iba a perseguirlos. No iba a rogarles explicaciones. No iba a intentar recuperar a alguien que había decidido marcharse hacía mucho tiempo. Porque la verdad era dolorosa. Pero también era simple. La mujer con la que pensaba casarme había desaparecido la noche antes de la boda. Y cuando finalmente descubrí por qué, comprendí que en realidad la había perdido mucho antes. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de mi vida. No existe una forma elegante de decirlo. Estaba destrozado. No solo había perdido a la mujer con la que pensaba pasar el resto de mi vida. También había perdido a uno de mis mejores amigos. Y de un día para otro me encontré intentando explicar una situación que ni siquiera yo mismo comprendía por completo. Recuerdo tener que llamar a familiares. A amigos. A personas que habían viajado cientos de kilómetros para asistir a la boda. Personas que habían pedido vacaciones. Que habían reservado hoteles. Que estaban emocionadas por compartir aquel momento con nosotros. Y una y otra vez tenía que repetir la misma frase. La boda había sido cancelada.
Algunos se quedaron en silencio. Otros pensaron que era una broma. Y unos pocos hicieron preguntas que simplemente no estaba preparado para responder. Durante mucho tiempo me encerré en mí mismo. No quería hablar con nadie. No quería salir. No quería escuchar consejos. Solo quería entender cómo había llegado a ese punto. Cada noche repasaba los últimos meses en mi cabeza. Las conversaciones. Las reuniones. Los momentos compartidos. Intentando encontrar señales. Intentando descubrir en qué momento había empezado todo. Pero la verdad era que ya no importaba. Porque incluso si encontraba las respuestas, nada cambiaría. La boda seguía cancelada. Sofía seguía desaparecida. Y mi vida seguía hecha pedazos. Pasaron casi 3 meses antes de que volviera a saber algo de ella. Y no fue porque me llamara. Ni porque intentara explicarse. Fue por casualidad. Un amigo en común me envió una fotografía. Recuerdo abrir el mensaje sin prestarle demasiada atención. Pero cuando vi la imagen sentí un golpe en el pecho. Era Sofía. Y estaba con Daniel. Los dos aparecían sonriendo frente a una playa en otro país. Felices. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubieran dejado un desastre detrás de ellos. Durante varios minutos me quedé mirando la fotografía. Y para mi sorpresa no sentí rabia. No sentí odio. Ni siquiera sentí deseos de llamarlos. Porque algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez entendí que perseguir respuestas no iba a devolverme nada. La historia ya había terminado. Y seguir aferrándome a ella solo iba a impedirme avanzar. Así que cerré la fotografía. Borré el mensaje. Y seguí con mi vida. Los meses se convirtieron en un año. Y poco a poco comencé a reconstruirme. Volví a viajar. Volví a salir con amigos. Volví a disfrutar cosas que había abandonado durante la relación. Y por primera vez en mucho tiempo comencé a sentirme libre. No fue fácil. Nada de esto lo fue. Pero ocurrió. Porque incluso después de las peores traiciones, la vida continúa. Y un día te das cuenta de que ya no piensas en esa persona al despertar. Que ya no revisas tu teléfono esperando un mensaje. Que ya no necesitas respuestas. Simplemente sigues adelante. Hoy, cuando miro hacia atrás, todavía me cuesta creer todo lo que pasó. A veces pienso en aquella última noche. En la cena. En la despedida. En el beso antes de que Sofía saliera por la puerta. Y me pregunto si ya había tomado la decisión en ese momento. Si mientras me sonreía ya sabía que nunca regresaría. Probablemente sí. Y aún así, ya no me atormenta. Porque aprendí algo que jamás olvidaré. Las personas pueden prometerte amor eterno. Pueden hablarte de futuro. Pueden jurar que siempre estarán contigo. Pero al final son sus acciones las que revelan quiénes son realmente. Mi prometida desapareció la noche antes de nuestra boda. Y durante mucho tiempo pensé que esa sería la peor parte de la historia. Me equivoqué. La peor parte fue descubrir que la había perdido mucho antes de que se marchara. Pero también descubrí algo más. Descubrí que sobreviví. Descubrí que podía empezar de nuevo. Y descubrí que, por dolorosa que sea la verdad, siempre es mejor que vivir una mentira. Porque aquella boda nunca ocurrió. Pero gracias a eso, tampoco pasé el resto de mi vida junto a alguien que ya había decidido abandonarme. Y por extraño que parezca, con el tiempo comprendí que eso fue lo mejor que pudo haber pasado.